En esta sección vamos a terminar de ver lo que son las propiedades de divisibilidad. Divisibilidad que nos van a interesar. Bueno, ya recordamos la vez pasada, ya vimos en la vez pasada algunas de las propiedades. Recordamos simplemente qué es la divisibilidad. En general, déjenme tomar aquí como he hecho en otras ocasiones, sean A, B, C y Z números enteros. Aquí no hay ningún problema. Y entonces decimos que A divide a B, si solamente si existe un elemento en los números enteros tal que el B es igual al A por Q. Esta situación que tenemos aquí la pongo como un sí, solo sí, porque una definición es una condición necesaria y suficiente para que se cumpla justamente la definición que nosotros queremos. Entonces, partiendo de esto que tengo aquí, ya vimos algunas propiedades que se deben de cumplir. Ahora voy a continuar con esas propiedades. Entonces voy a partir de la propiedad 10, no recuerdo exactamente en qué número nos quedamos la vez pasada, y por eso aquí mejor prefiero empezar desde un número que estoy seguro que no llegamos a esa propiedad. Entonces, ¿cuál va a ser la primera? Bueno, vamos a hacer que si A divide a B y B divide a un C, entonces A tiene que dividir forzosamente a C. Esta, bueno, se conoce como una propiedad transitiva o transitividad. La idea de transitividad ustedes ya la han manejado con A menor que B y B menor que C, implica que A es menor que C. También la han manejado con algo más simple, con la igualdad A igual a B y B igual a C, y esto me implica que A es igual a C. O sea, ustedes ya han manejado algunas propiedades transitivas. En este caso la vamos a aplicar sobre la divisibilidad. Y la idea, bueno, de la demostración pues es... En este caso igual son propiedades simples, no se tienen por qué confundir. Y la idea de la demostración es pues A divide a B. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que existe un Q1 en los números enteros tal que el B es exactamente A multiplicado por Q1. Ya habíamos visto que esto también se puede leer que el B es un múltiplo de A o es un múltiplo de Q1, no hay problema. Que B divida a C, ¿qué nos implica? Pues nos va a implicar que existe un Q2 en los números enteros de tal manera de que C es igual a B por Q2. Y bueno, estas dos condiciones, aquí le ponemos 1, vamos a ponerle S1 y a la siguiente S2, ¿qué nos van a implicar? Bueno, de S1 y S2, ¿qué obtengo? Pues como yo tengo un valor para la B de S1, lo puedo sustituir en la S2. Entonces voy a tener que C tiene que ser exactamente igual al A por Q1 por, por Q2. Y esto, bueno, lo puedo poner como A multiplicado por Q1 y por Q2. Recordemos que la multiplicación de números enteros es una operación binaria, por tanto, pues la multiplicación de números enteros debe de ser un número entero. Así que como Q1, Q2 está en los números enteros
implica que el A divide al C. Y entonces habremos demostrado la propiedad transitiva. Realmente, bueno, esto lo podemos ver reflejado. Por ejemplo, 2 divide al 4. Pues 4 lo podemos ver como 2 por 2. También tenemos que 4 divide al 16. Pues 16 lo podemos ver como 4 por 4. Y entonces esto de aquí, estas dos situaciones, pues me van a implicar que justamente el 2 tiene que dividir al 16. Y ciertamente sí, 16 es justamente 2 por 8. Y bueno, si lo ven de esa manera, el 8 lo puedo descomponer como 2 por 4, que es lo que hice arriba en la demostración, calculando el Q1 por Q2. La propiedad transitiva se va a obtener de aquí. En muchas ocasiones nos va a ser útil. Y bueno, hay que tenerla en cuenta. Otra propiedad que nos va a ser muy interesante viene de lo que a veces algunos alumnos cometen como un error cuando uno está aprendiendo con la divisibilidad. Déjenme ponerlo como una nota. Por ejemplo, miren, vean, el 3 divide exactamente al 6. ¿Por qué? Pues el 6 es igual a 3 por 2. El que juega el papel del Q en este caso es el 2, es un número entero. Aquí no hay problema. Y también vean que el 6 lo puedo descomponer como 4 más 2. A esto que tengo aquí se le conoce como una descomposición de los números de un número entero. En este caso es la descomposición del 6. Realmente no es única. Por ejemplo, este también lo puedo descomponer como 2 más 2 más 2. En combinatoria a veces es importante saber cómo se descomponen números enteros, en particular números naturales. Y entonces aquí tenemos algunas de ellas. También se puede ver como 5 más 1, por ejemplo. Y entonces en este caso, la que me va a interesar de momento son la de 4 más 2 o la de 5 más 1. Entonces voy a trabajar con la de 4 más 2. El 3 divide al 6. Esto me implica que 3 divide a 4 más 2, porque 4 más 2 es 6. Y aquí es donde radica a veces el error en que uno piensa que si el 6 se descompone, entonces tiene que dividir a uno de estos dos. Pero este va a ser la situación que no. Pero 3 no divide. Esto que está aquí con la línea vertical va a ser el símbolo de no divide. No divide, la negación de dividir. No divide a 4. Y 3 tampoco divide al 2. ¿Por qué no divide al 2? Bueno, de entrada al 2 lo podemos calcular por un hecho que si yo lo pongo así como, vamos a ponerle A1 a este hecho. ¿Y qué va a ser A1? Recuerden que si A divide a B, entonces el valor absoluto de A tiene que ser estrictamente menor. Olviden esa palabra de estrictamente, es una muletilla que tengo. Tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de B. ¿Cómo sería el enunciado contrapuesto de esto? Ok, el enunciado contrapuesto, recuerden que si este es P, entonces Q. El enunciado contrapuesto es no Q, implica no P. Es equivalente a lo que tenemos arriba. Entonces, y aquí, bueno, permítanme, aquí se me olvidó agregarle una de las hipótesis muy importantes. Y B es distinto del 0. Ahora sí, entonces el valor absoluto de A es estrictamente menor o igual que el valor absoluto de B. Siempre hay que tener correctas las hipótesis. Entonces, si el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de B, la negación va a ser que si el valor absoluto de A es estrictamente mayor
que el valor absoluto de b. Recuerden, estamos negando lo que tenemos como tesis. Entonces, a no divide a b, o b tiene que ser igual con 0. Esto es lo que vamos a tener como contrapuesto. En nuestro caso, bueno, el que está jugando el papel de b es el 2. Déjenme poner esto como una nota, hacerlo un poco más pequeño. Esto es una nota que tenemos aquí. Déjenme ponerla por este lado. Así, ahí está. Entonces, 3 no divide a 2. Y como 2 es estrictamente menor que 3, esto me implica que, bueno, el valor absoluto de 2 es menor que el valor absoluto de 3. Esto me va a implicar que 3 no divide a 2. ¿Por qué? Porque, bueno, 2, aquí lo puedo poner también, 2 es distinto. Sí, 2 es distinto de 0. Entonces 3 no divide a 2 y por eso no divide al 4. En el otro caso, demostrar que el 3 no divide al 4, pues es similar a como hicimos con el 7 y el 2 en la parte anterior. Que hicimos un ejemplo con el 7. Prácticamente nos va a llevar a que el 3 tendría que ser par e impar, lo cual sería una contradicción. Y entonces pues no divide en ese caso al 4 el 3. Entonces aquí vemos un ejemplo que dividimos a un número, a una suma, en este caso 4 más 2, si es dividido por 3, pero no tiene por qué dividir a los sumandos, ni al 4 ni al 3. Para que eso pase, necesitamos ciertas condiciones. ¿Qué condiciones van a ser? Bueno, déjenme ponerlo aquí como la propiedad 11, que justamente va a ser si A divide a B y A divide a B más C, entonces no va a quedar de otra. El A también tiene que dividir al C. Entonces, ¿cómo yo compruebo esto? Pues realmente es simple, miren. Como siempre, A divide a B. Esto me implica que existe un Q1 en los números enteros, de tal manera que el B tiene que ser igual al A por Q1. A divide a B más C. Esto me implica que existe un Q2 en los números enteros, tal que B más C es igual a por Q2. Déjenme ponerle aquí, estos son los respectivos S1 y estos son los respectivos S2. De S1 y S2, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo mismo que hice arriba, puedo sustituir el valor de B en DS1, sustituirlo en S2, y entonces voy a tener que A por Q2, por Q1, perdón, más C va a ser igual a A por Q2. Y ahora aquí lo que voy a hacer es sumar en ambos lados de la igualdad el inverso aditivo de A por Q1. Entonces me va a quedar A por Q1 más su inverso aditivo, que es menos A por Q1, más C. Esto tiene que ser igual a A por Q2 más el inverso aditivo de A por Q1. En cuyo caso esto me va a implicar que, bueno, sumar A por Q1 más su inverso me va a dar 0. Entonces me va a quedar que C tiene que ser igual a por Q2
aquí voy a hacer un abuso de notación y voy a poner A menos A por Q1. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva y me va a quedar que es entonces A por Q2 menos Q1. Y bueno, ya que Q2 menos Q1 está en los números enteros, esto es consecuencia de que la suma es una operación binaria, debe de estar definida como contradominio tener a los números enteros, entonces Q2 menos Q1 es un número entero. Se tiene que A divide también al C. Entonces vean que en esta situación sí va a pasar lo que nosotros teníamos arriba, en rojo. En rojo vimos que no va a pasar. Ya tenemos una condición en la que sí va a pasar. Por ejemplo, 3 divide a... Ok, 3 divide a 12. ¿Por qué? 12 es igual a 3 por 4. El 12 también lo puedo descomponer como 6 más 6. Lo puedo descomponer como 10 más 2. Lo puedo descomponer como 11 más 1. Lo puedo descomponer como 3 más 9. ¿Qué otra descomposición tiene? De solo 2 cifras. Lo puedo descomponer como 8 más 4 también, justamente. Pero bueno, mejor me voy a quedar con estas 4 para ejemplificar lo que quiero. Vean que si yo me sigo por este camino, 3 divide a 6. Y yo tenía de antemano que 3 divide a 6 más 6. Entonces, bueno, aquí no es tanto, no me da tanta información, porque ambos dígitos, tanto A y B, bueno, B y C, por ejemplo, que en este caso son el mismo 6, aquí no había confusión. Pero si yo aplicara el resultado de arriba, me implicaría que 3 divide a 6. Este de acá abajo, 3 divide a 9. Y también 3 divide a 3 más 9. Entonces 3 tiene que dividirse a sí mismo, al 3. Creo que escogí valores muy pequeños, porque aquí me quedó el mismo 13. Esto es algo que no nos sorprende. Recuerden que una de las propiedades que tenemos es que A siempre divide al A. Entonces, esto no era de sorprender. Creo que aquí escogí valores muy pequeños. Pero vean acá abajo, por ejemplo, 3 no divide ni a 10 y 3 tampoco divide a 12. Por eso en estos casos no podría aplicar el resultado de arriba. Yo sé que sí divide a la suma, pero como no divide a ninguno de los dos, pues no puedo afirmar que divida aquí no es 12, aquí es 2. No divida a ambos. Entonces estas son situaciones que van a pasar, miren. 3 no divide a 11 y 3 tampoco divide a 1. Entonces en estos casos pues estoy haciendo lo mismo que hice en rojo. Como no divide a ninguno de los dos, pues no puedo aplicar mi resultado de arriba para que divida a los dos. O sea, prácticamente estamos diciendo que si divide a uno en la suma, tiene que dividir forzosamente a ambos. Si no divide a ninguno, pues ya ni modo, no podemos tanto, pero eso no implica. O sea, lo que quiero ejemplificar es que si A no divide a B y A no divide a C, en general no implica
que A no divida a B más C. Ya vimos desde el ejemplo de acá en rojo que se divide a la suma, que es 4 más 2, pero no divide a ninguno de nosotros. Y aquí vemos otro ejemplo. Y entonces, pues, tenemos una forma de buscar divisibilidad en cuanto a particiones. Estas son las propiedades básicas que vamos a manejar de momento con respecto a la divisibilidad. Las otras propiedades que vamos a ver involucran el concepto de máximo común divisor. Esa parte ya la había grabado, pero cometí un error con el 0, confundirlo con el 1. Entonces empecé a trabajar con el 0 y fue un error ahí grave, por eso decidí separar ese video otra vez, volverlo a hacer, porque ahí estaba trabajando con el 0. Entonces lo estoy corrigiendo, esa parte. Lo voy a volver a escribir. A grabar. Y lo estaré resubiendo como otra sección aparte de esta de propiedades. O sea, esta de propiedades fue corta porque pues nada más vimos dos. Prácticamente nos faltaban estas dos de las propiedades anteriores. Las siguientes propiedades ya involucran al máximo común divisor, que es un tema que voy a empezar aparte. Voy a hablar de divisores en el siguiente video. Y aparte voy a hablar del máximo común divisor. Creo que aquí así va a estar más cómodo para no estar pensando al momento de crear los divisores en tratar de asociarlo directamente con el máximo común divisor. De hecho, también esa fue una bandera que me debía haber dado cuenta para no haber trabajado, para haberme dado cuenta para no haber trabajado con el 0, que fue un error grave ahí, que incluso estaba escrito en las notas ese error y no me fijé. Entonces, bueno, de momento aquí dejo esta parte. Lo siguiente que voy a hacer va a ser el video de divisores y luego el de máximo común divisor.